Bueno, buenas tardes a todos, a todas, especialmente al doctor Marcelo Fernández Peralta, que nos acompaña. Hoy tenemos este encuentro en el marco de la Cátedra de Filosofía del Derecho y vamos a hacer un espacio para hablar de filósofos del derecho argentinos y en particular hoy vamos a tener este encuentro sobre la escuela naturalista clásica, eh, uno de cuyos representantes hoy nos acompaña. A mí me alegra mucho que esté hoy aquí, Marcelo, que es un querido amigo, una persona muy conocida y muy querida en el ámbito de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, algo que no es para nada fácil lograr ser tan querido como Marcelo. Y bueno, hoy van a tener la oportunidad todos de hablar con él. Marcelo es docente en la Universidad Católica de Cuyo. Él reside en San Juan, en la Universidad del Congreso, y es doctor por la Universidad Austral, en cuyo marco, en el doctorado, escribió esta obra, su tesis, que hoy también está publicada por Editorial Astrea, Tomás Casares y un filósofo y juez. Aquí se las muestro. Es una obra que es un lujo por cómo ha reconstruido la vida, el pensamiento y la obra de este filósofo y un filósofo también juez de la Corte Suprema. Así que Marcelo, agradecerte enormemente y bueno, lo dejo a Rodrigo, que es quien va a dirigir este espacio. Bueno, Marcelo, como dijo Elga, agradecerte mucho. Nosotros acá con los chicos y las chicas en la materia abordamos distintos autores naturalistas, desde los más clásicos hasta más actuales. En particular, en lo que es la escuela argentina, trabajamos con un texto de Massini Correas, que es de Botero Bernal, que calculo que lo conocerás, de una compilación que hace. Sí, Y sí, sí. a partir de esos trabajos con autores argentinos, también este año incorporamos parte de tu tesis. Lo que hicieron los chicos, lo que les hicimos fue entregarles algunos comentarios a los fallos para que vean de qué manera se puede hacer una aplicación práctica de las percepciones filosóficas y cómo eso impacta en algo tan importante como lo que es una decisión judicial. Pero bueno, también esos comentarios a los fallos en los y las estudiantes ha generado algunas inquietudes, ¿verdad? Porque hay algunos conceptos, algunas ideas que por ahí les generaron algunos ruidos o algunos cuestionamientos. Y bueno, la idea es que tanto lo que han visto a lo largo de la cursada, referido obviamente al naturalismo, como lo que leyeron de los fallos, pueda servir para preguntarte y para que vos puedas por ahí explayarte o aclarar alguna de las ideas respecto del autor en cuestión. Por ahí no sé si es tu intención hacer alguna breve introducción del tema o simplemente abrimos el espacio para que por ahí te puedan hacer Muy alguna breve, pregunta. muy breve, Rodrigo. Muy breve. 5 minutos te pido. Bien, nomás, lo que haga falta, no hay ningún problema. Todo lo que quiera Bueno, Marcelo. bueno, gracias, Elga, gracias, Rodrigo. Lo primero que quiero decir es que estoy muy agradecido de poder compartir este espacio. La verdad que yo antes que ser yo filósofo, antes de ser yo naturalista, soy yo filósofo, y antes de ser yo filósofo, soy docente de profesión, de alma, de vocación. Me encanta el aula, sea física o sea virtual. Me encanta el contacto con los alumnos. Así que la verdad que esta oportunidad que me ha dado Elga me resulta un motivo de profunda alegría, y quiero decirles algo que seguramente ustedes ya saben, pero también se los tengo que volver a decir por las dudas que no lo recordaran, o que por alguna razón se les hubiera olvidado. Quiero que sepan que la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de La Pampa, doctora El Galel, es un estandarte de la filosofía del derecho argentina. ¿Sí? Es un lujo. Quizás ustedes no toman conciencia porque la tienen ahí para ustedes todo el tiempo, pero no toman conciencia del pedazo de profesora que tienen. No es muy académico lo que acabo de decir, pero sí es muy gráfico. Es
es enorme como académica y aún más enorme como persona. Así que disfrútenla, ¿sí? Porque es un lujo que no todos los alumnos se pueden dar todos los días, sobre todo en el interior en las ciudades del interior del país, ¿sí? Pues pareciera que siempre los mejores profesores se quedan en Buenos Aires, y no es el caso con Elga, ¿sí? Elga está ahí, en el top 5 de lo mejor de la filosofía del derecho argentino, y ni hablar en las relaciones entre derecho y lenguaje, directamente es ella la referente. Todo lo demás pasa después de Elga, ¿sí? Todo es aparte de Elga o después de Elga, ¿sí? Elga es la mayor referente en las relaciones entre derecho y lenguaje, y para mí es un honor muy grande que ella haya pensado en mí para compartir este momento con ustedes. Dicho esto, que me parece un acto de extrema justicia, y me parece que tiene mucha relación con el tema el tema que nos convoca, como justnaturalista, yo sí creo que la justicia es una realidad posible, a diferencia de los positivistas kelsenianos, quienes junto con Kelsen piensan que es una entelequia. ¿Sí? Ustedes saben que Kelsen escribió un breve opúsculo que se llama What is Justice? ¿Sí? Lo escribió cuando ya él vivía en los Estados Unidos, y está muy bueno. Fíjense que critica la visión justnaturalista, pero no dejen de leerlo, es muy bueno ese opúsculo. Se llama What is Justice? Y él ahí desarrolla, desde su perspectiva cientificista, positivista dura, por caracterizarle de alguna manera, su tesis acerca de la justicia, y dice que la justicia es una entelequia, ¿no es cierto? Es una expresión de buenos deseos, pero que no tiene sustento alguno en la realidad jurídica. Por su parte, esa sería una visión bastante negativa de la justicia, ¿sí? Porque directamente habla acerca de la inexistencia de la justicia. Y yo creo que no, que está equivocado junto con los justnaturalistas. Adhiero a los justnaturalistas que entienden que esa es una postura errónea. También considero, junto con el justnaturalismo clásico, que las posturas neocantianas acerca de la justicia están equivocadas, ¿sí? Me parece, no voy a citar a Rawls, pero sí voy a citar a Stammler, quien, no sé si ustedes han leído Stammler, pero Rudolf Stammler tenía una pluma exquisita. Él escribe muy bonito, tiene varias obras, pero la que les recomiendo más enfáticamente es una que se llama El juez. Y Stammler dice en esa obra, que siempre con su pluma poética, dice que la justicia es como el lucero que guía al navegante en alta mar. Le sirve de guía, sabe hacia dónde tiene que ir el navegante, pero nunca la alcanza, ¿sí? La verdad que es muy poética, es muy hermosa esa metáfora, pero es una posición idealista, kantiana. De hecho, Rudolf Stammler es neokantiano. Y entiende que la justicia está muy bien, pero que es un ideal. Como tal, un ideal inalcanzable, ¿no? Y desde el justnaturalismo tampoco compartimos esa visión, porque entendemos, desde una postura gnoseológica realista, ¿sí? Que tiene sus orígenes en la tradición más antigua del pensamiento universal, concretamente Aristóteles, desarrollada después por Tomás de Aquino, que la justicia no es un ideal, la justicia es algo concreto. Y es algo tan concreto como que tiene que ver con la igualdad de los repartos, ¿no? Entonces, si la profe Elga tiene los parciales de Ana Gómez, de Rocío Podprulenko y de Eugenia Demo, y los tres parciales están exactamente iguales, Elga no puede hacer otra cosa que ponerles la misma nota.
Si les pone notas diferentes, Elga está siendo injusta, Elga está fallando en el ejercicio de la virtud de la justicia. Porque la justicia es tan concreta como que se trata de la igualdad de los repartos. Y fíjense que cualquiera acá advertiría que si a Ana le pone un 6, a Rocío le pone un 10 y a Eugenia le pone un 8, Elga habría sido injusta, habría sido profundamente injusta, sin ningún tipo de justificación. Esta desigualdad en los repartos que se ha evidenciado en este ejemplo tan sencillo, tan casi absurdo que he puesto, pero no por absurdo menos ilustrativo, sirve para ilustrarles cuál es la postura respecto del derecho y de la justicia. Ustedes saben que el derecho es el objeto de la justicia, de un justnaturalista, ¿sí? Una postura realista, una postura que tiene que ver con la igualdad de los repartos y que tiene que ver con una concepción del derecho que hace referencia a una realidad, ¿sí? Lo suyo, lo que le corresponde al otro, según un título que puede ser natural o positivo, ¿no es cierto? La vida, a ver, siempre me gusta poner este ejemplo. El derecho a desplazarnos de un lugar a otro es un derecho natural. Lo tenemos justamente por el hecho de ser personas y surge de nuestra dignidad, el poder desplazarnos de un lugar a otro, sin que se nos coarte esa libertad. Ahora bien, el derecho a desplazarnos por la ruta, esa ruta que ingresa a la ciudad de La Pampa y que está llena de palomas que se estrellan contra el parabrisas y que me hizo asustar bastante, ya no es ilimitado, es un derecho que se acota a 110 kilómetros por hora, porque ya, como enseñara Aristóteles, sí importa lo que denomina Aristóteles lo justo legal, a diferencia de lo justo natural, que tiene que ver con la naturaleza de las cosas, ¿no? Ese derecho que tenemos, sea por título natural o por título legal, título positivo, es el que nosotros, los naturalistas, entendemos que tiene que ver con la realidad de las cosas, ¿sí? Con la naturaleza de las cosas, con lo que las cosas son. Y una última cosa, en estos 5 o 6, me pasé un poquito, pero no me voy a pasar de 10, es, por si alguno lo leyó y en este momento está agarrándose de la silla para no saltar diciéndome, pero eso que usted dice incurre en la falacia naturalista que ya denunció Hume hace un montonazazazo de años. Y les digo que a los que han leído la crítica que al justnaturalismo le formula David Hume, que está bastante resuelto por la escuela esta objeción de la falacia naturalista, que en principio tiene razón, porque tal como dice Hume, un razonamiento que haga un salto entre el ser y el deber ser sin mediar algo en el medio está dando un salto lógico inadmisible. Algo falta, porque del ser no se puede pasar al deber ser así nomás, ¿sí? Algo tiene que haber en el medio que legitime ese paso del ser al deber ser. Bueno, la escuela, varios autores de la escuela han resuelto este problema. A mí me gusta mucho la explicación que da Javier Hervada, ¿sí? Como ustedes saben, y si no lo saben les cuento, Javier Hervada fue uno de los justnaturalistas más importantes del siglo XX. Murió, produjo algo en el siglo XXI, pero las principales obras las produjo en el siglo XX. Murió hace 2 años, 3 años, fue catedrático en la Universidad de Navarra, y él explica justamente que el ser de las cosas, y por lo tanto el ser del derecho, no es solamente, no tiene solamente el ser, sino que es un ser para. ¿Qué significa ser para? O sea, que lo que es no solamente es, sino que es para. Son 2 palabras, no una,
¿sí? El ser no solamente es, sino que es para. ¿Qué significa? Que todo ser tiene íncito en su ser su finalidad. ¿Sí? Entonces, un ejemplo muy, siempre, discúlpenme, pero mis ejemplos son así como muy básicos, pero es que quiero que se entienda. El cuchillo no solamente es cuchillo, sino que es cuchillo para cortar. Si yo lo uso para matar, lo estoy sacando de su finalidad natural. ¿Sí? Estoy sacando de su finalidad natural y lo estoy utilizando para algo para lo cual no fue pensado, no tiene su ser para dañar a otro. Ustedes me dirán, bueno, pero los cuchillos de caza o los cuchillos de guerra, bueno, estamos hablando del cuchillo de cocina. ¿Sí? Cuchillo es para cortar. Entonces, ese ser, cuchillo, tiene íncito su finalidad. Así se sortea la acusación o la objeción de la falacia naturalista. El ser no solamente es para, tiene íncito en su ser su finalidad. Entonces, todo lo que aleje, todo lo que acerque al ser a su finalidad es debido. Todo lo que lo aleje al ser de su finalidad les resulta prohibido. ¿Sí? Les resulta naturalmente prohibida, por norma de derecho natural. ¿Sí? Por norma de ley natural, de lo que las cosas son, que incluye su finalidad. No sé si he sido más o menos gráfico. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo que quería decir como introducción. Muchas gracias, Marcelo. Ha sido muy claro, a tal punto que creo que nos has superado en toda la información que has dado y con la claridad que lo has hecho. También agradecerte tus palabras. Ya les había comentado que eras amigo mío, pero además cuando decía que sos una persona muy querida es justamente por esta generosidad que te caracteriza. Y ya que hablabas Cervada, sos una de las personas que tuvo el lujo de conocerlo en España, con una anécdota, ¿Sí? si no me recuerdo, de andar buscándolo por distintas ciudades. Así que en Tal este cual. punto estamos con Marcelo, ¿no? Una persona que ha podido entrevistarse con los grandes naturalistas, al menos contemporáneos. Bien, Rodrigo, te cedo la palabra nuevamente para seguir con la actividad. Bueno, cederle a los chicos, a las chicas, las preguntas. Veo ahí, bueno, hemos trabajado, puesto en común un poco las dudas en clase. Lo veo ahí a Augusto, a Josefina, a Lautaro. No sé quién se anima a arrancar, a empezar. A Martina. Aguárdenme un segundo, por favor, que me están golpeando la puerta Sí, de la cómo no. oficina con insistencia. Un segundo. Bien, ahora sí empezamos con la actividad, chicos. Bueno, yo empiezo si quieren. Nosotros habíamos, como dijo Rodrigo, leído el texto de Mazzini Correas, y este autor lo que marca en ese texto es que la sanción no es algo constitutivo de la norma jurídica o no es necesario. Y nosotros, la pregunta que nos surge es, analizando el contexto actual de la sociedad argentina, ¿qué piensa usted respecto de esa premisa que plantea este autor? ¿Cree que la sanción debería tomar otra dimensión u otra importancia? ¿O cuál cree que debe ser la motivación eh, para que las personas o la sociedad aumente el acatamiento del ordenamiento jurídico? Bien, bien, gracias Lautaro por la pregunta. A mí se me ocurren digamos, se me ocurre dividir la respuesta en varias partes. La primera es que para la tradición positivista, Kelsen, no tanto en Hart, pero también en Hart, indudablemente la sanción es constitutiva de la norma jurídica. ¿Sí? Se me ocurre también pensar que en la evolución de este positivismo, denominado positivismo incluyente, ¿sí? que nunca me ha quedado del todo claro qué han querido decir con eso, pero lo encontramos a Ras, otro enorme biofilósofo, recientemente fallecido, quien en realidad, digamos, habla de razones para la acción, ¿sí? Más que de sanciones, en el sentido, su campo de estudio
más fuerte ha sido justamente en si las normas constituyen razones para la acción, ¿sí? Después se me ocurre pensar en las corrientes críticas que en realidad hablan de la norma y del derecho en general y de la norma en particular como manifestaciones del poder que tiene la clase dominante por sobre la clase sometida, ¿sí? Y por lo tanto reduce al derecho a relaciones de poder, ¿no? Esto seguramente lo habrán visto mejor con mi amigo Diego Dukelski. El neoconstitucionalismo ahí tiene un campo interesante para estudiar la relación entre la norma y la sanción, porque justamente nosotros no debemos olvidarnos que para el neoconstitucionalismo la clave de bóveda está en las facultades del juez, ¿no? Estos ius moralismos, como los llama García Amado, entienden justamente que el juez tiene un rol preponderante, principal, central en la interpretación del derecho. Como dice Rosler, en modo crítico, todo es interpretable. Rosler no está de acuerdo con esto, por supuesto, como positivista que es. Pero indudablemente se desdibuja la autoridad de la ley y se desplaza esta autoridad a la interpretación judicial. Habiendo dicho esto, tengo para decirles, y como dice el maestro Renato Ravivaldi, tengo para mí, una frase que él utiliza mucho, que para el justnaturalismo la autoridad de la ley es muy importante, es extremadamente importante y es uno de los rasgos que la caracteriza de los restantes moralismos, ¿no? De los neoconstitucionalismos. Entendiendo por neoconstitucionalismos todos los autores que con diferentes variantes conforman esta manera de entender al derecho. Recuerden que neoconstitucionalismo es un neologismo que fuera implementado y adoptado masivamente por la filósofa italiana Susanna Pozzolo en un artículo de Doxa, que es la revista de filosofía del derecho más importante de habla hispana, ustedes lo saben, es de la Universidad de Alicante. Se diferencia del importante moralismo porque la autoridad de la ley es fundamental para el justnatural, ¿sí? Solo cabe al juez apartarse de la ley en casos muy contados que tienen que ver con la aplicación de la doctrina de la equidad. Hecha toda esta introducción, les contesto que la sanción es una parte importante, importantísima, fundamental, les podría decir, de un protagonismo, un rol fundamental en la estructura de la norma, pero también tengo para decirles que no es esencial. No es esencial, o sea, puede existir perfectamente derecho en su forma de norma, porque ustedes recuerden que para el justnaturalismo el derecho es un término análogo, ¿sí? Que tiene un analogado principal, que es lo suyo del otro, lo suyo debido al otro, y analogados secundarios, ¿sí? Uno de los analogados secundarios es la ley, puede ser la facultad, y este analogado secundario, la ley, la nota distintiva es la racionalidad, no la coerción, ¿sí? O sea, lo importante en la ley es, por supuesto, que haya sido dictada por autoridad competente, que la finalidad sea el bien común, pero la nota esencial es la racionalidad. Lo que Tomás de Aquino, en la segunda cuestión 90, dijo como ordenación de la razón, ordenación racional orientada al bien común por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad, ¿sí? El elemento central acá es la racionalidad y es el que lo distingue fundamentalmente de los positivismos más extremos, como el de Kelsen, ¿cierto? Para los cuales el derecho, como es norma, el derecho en forma de norma, como es un acto de voluntad, puede tener cualquier contenido. Lo que importa es la voluntad del legislador que ha querido imponer este mandato. Y por lo tanto, obviamente, si estamos hablando de imposición por el legislador,
es lógico que para el positivismo la coerción, es decir, la posibilidad de aplicar sanción frente al incumplimiento, sea una nota esencial. ¿Sí? Es lógico, tiene sentido, porque es un acto de voluntad. En cambio, para el justnaturalismo, la nota esencial no es la coerción, sino que la nota esencial es la racionalidad en la norma. ¿Sí? La norma tiene que ser, ante todo, racional. Después, hay normas que tienen amenaza de sanción, que se dictan bajo amenaza de sanción, y otras normas que no, que sirven justamente para ordenar, sirven para establecer una convivencia social armónica, siempre con la finalidad de bien común, pero no necesitan ir acompañados de una amenaza de sanción. Esto es lo que tengo para decirles desde el justnaturalismo. Bueno, muchas gracias, Marcelo. De nada, doctor. Ahí por ahí enriquezco un poco la pregunta porque sabía la intención de Lautaro y entiendo que por ahí no se terminó de transmitir del todo, pero un poco la preocupación del grupo era cómo el entendimiento, la forma de comprender el derecho por parte del justnaturalismo puede contribuir en los contextos actuales de la sociedad argentina, en los cuales se detecta una anomia bastante marcada, sobre todo en algunos espacios, y en qué medida, digamos, esa concepción filosófica puede contribuir, o por ahí el grupo, la duda que le generaba era si justamente entender que la sanción no es un elemento esencial de la norma, no puede ir en contra de ese objetivo. Que yo entiendo que en parte la pregunta la respondiste, pero por ahí si querés desarrollar un poco más la idea en esa dirección. Ahora entendí bien. Bueno, entonces, para contestarla, me parece, es contestar esa parte de la pregunta que no había entendido bien, me parece imposible no citar a Carlos Santiagonino. ¿Sí? O sea, me parece que ahí está la respuesta a la pregunta. Ustedes saben que Carlos Santiagonino se forma en la Escuela Analítica de Buenos Aires con Nacho Ron, con Bulig, ¿no es cierto? Con el mismo Ambrosio Gioja, ya en sus últimas etapas. Era contemporáneo de nuestro querido maestro Pachi Guiburg. O sea, era un hombre fuerte, de formación fuertemente analítica. Pero él, cuando profundiza sus estudios sobre democracia deliberativa y tiene una participación tan esencial en la reconstrucción de la democracia argentina. De hecho, fue el presidente del Consejo de Consolidación de la Democracia, Raúl Alfonsín, en el año 83, 85, 87. Él advierte que el positivismo era, tal como dice Atienza, una respuesta insuficiente para la pregunta acerca de qué es el derecho. ¿Sí? Y entonces él, entre las muchas obras que escribe una obra que se llama Un país al margen de la ley. ¿Sí? Y en esa obra él habla de la anomia boba, de lo que denomina anomia boba, es decir, la costumbre, o sí, costumbre, ¿por qué no decirlo?, argentina, de manejar siempre al límite de lo legal o directamente en la ilegalidad, ¿sí? En la anomia, en la falta de respeto o en la falta de consideración de las normas. Y esa falta de consideración de las normas se llama, él la denomina boba porque se termina volviendo en contra de quien la infringe, ¿sí? Entonces, bueno, pone innumerables ejemplos en ese libro, seguramente muchos han leído, pero digamos, un ejemplo sería los que no pagan impuestos y de repente tienen un accidente y se hacen atender en el hospital, y en el hospital no hay los recursos suficientes, los medios suficientes, la gasa, las bisturíes, el hilo para suturar, y para los elementos necesarios para salvarle la vida a esa persona que tuvo un accidente, pero que no era muy, no tenía por costumbre pagar los impuestos, en el entendimiento de que los impuestos los tienen que pagar los giles, no él. ¿Sí? Entonces esa anomia, esa falta de respeto por la norma, se le vuelve en contra. Vuelvo a decir lo mismo. La posibilidad de sancionar mediante una ejecución
siguiendo en el ejemplo del que no paga los impuestos. Si no paga los impuestos, la ley le da esta posibilidad de sancionarlo mediante la ejecución forzosa, incluso la pérdida de sus bienes con embargo y remate. Pero la nota esencial de la norma no es la posibilidad, no por lo menos desde el justnaturalismo, no es la posibilidad de hacerse cumplir por la fuerza. La nota esencial es la racionalidad. O sea, la nota esencial es que la norma, el cumplimiento de la norma deviene no solo necesario, sino conveniente porque es racional. ¿Sí? Y en la medida en que la cumplamos a la norma, vamos a estar todos mejor, tal como lo ilustró Nino. ¿Sí? O sea, la nota esencial es la racionalidad. Si nosotros mejoramos nuestra cultura jurídica como país, ¿sí? Nuestra cultura jurídica en la convicción de que el respeto por la norma es mejor que la falta de respeto por la norma, con los fundamentos que da Nino en esta extraordinaria obra, la sanción va a devenir casi innecesaria. En un país donde todos están conscientes de que el cumplimiento de la ley es mejor que el no cumplimiento de la ley, la sanción deviene, hagamos ese ejercicio hipotético, ¿no es cierto? Imaginemos que existe un país donde todos advierten la conveniencia de respetar la norma. Y la sanción, fíjense, ahí me parece que es la mejor manera de demostrar que la sanción no es esencial, ¿sí? Porque si todos cumplen la norma con la convicción de su conveniencia, la sanción deviene innecesaria, ¿sí? La sanción deviene innecesaria. No hace falta la sanción si todos estamos convencidos de que es mejor cumplir la norma que no cumplirla, porque todos la cumpliríamos. Ahora sí creo que quedó más clara la respuesta. De nada. Un segundo, por favor. Un segundo. Augusto estaba por abrir el micrófono, así que... Consultarle desde su mirada. Estoy. Profesor, buenas tardes. Muchas gracias por participar de esta oportunidad de intercambio. Buenas tardes. Espero que pueda escucharme bien. Escucho bien. Bueno, lo importante es decir, dentro digamos, del texto que hemos leído acerca de la tradición del naturalismo realista clásico, uno de los conceptos que está muy focalizado en cuanto al derecho es el bien común. Si tuviera que definirlo en la forma práctica que hoy se requiere, ese bien común, entendido de la conducta donde no necesito que sea sancionado. ¿Cómo define usted el bien común en una sociedad como la nuestra? Muy bien, muy bien. Ustedes saben que existen dos maneras de definir el bien común. Una manera utilitarista, una manera que no responde al naturalismo, por cierto, que tiene que ver con la suma de los bienes individuales. O sea, la concepción sigue siendo individual. La concepción a la que adherimos desde el justnaturalismo no es esa, sino es que el bien común es un bien indivisiblemente participado que consiste en el conjunto de condiciones que la autoridad, a través de la ley, debe garantizar para que todos alcancemos el máximo de sus potencias, ¿sí? De nuestras potencias. Es decir, la finalidad de la ley, tal como dijo Tomás de Aquino hace 800 años, es el bien común. Es que la autoridad, a través de la norma, establezca las condiciones para que todos, en uso de nuestras facultades individuales, podamos desarrollar al máximo nuestras potencias. Desarrollado al máximo nuestras potencias, deviene necesariamente el bien de toda la sociedad, ¿sí? Ahora, ¿cuál es más importante? ¿El bien común o el bien individual? Eso también es una discusión, ¿no es cierto? Desde el justnaturalismo hay una respuesta clara que yo la tengo desarrollada en un artículo que salió publicado en un libro colectivo que editó Hammurabi por el COVID, Incidencias del COVID, en el cual el artículo se llama Libertad individual y bien común. O sea, ¿cuál es la relación que hay entre libertad individual y bien común? Bueno, el bien común forma parte del bien individual. O sea, no hay posibilidad de bien individual sin bien común. Por lo tanto, el bien común es superior, es más importante que el bien individual.
Ahora, ¿cuál es el límite a la aplicación de este principio? El límite a la aplicación de este principio es, sin lugar a dudas, la dignidad de la persona. Y esto se vio mucho en las restricciones a la libertad en la pandemia, ¿cierto? O sea, habían medidas que eran restrictivas y que tenían sentido porque tenían por finalidad el bien común, pero se produjeron excesos, ¿sí? Y esos excesos estuvieron indefectiblemente marcados en todos los casos por un avasallamiento de la dignidad individual, de la libertad personal, que es, como ustedes saben, el fundamento de los derechos humanos. Si nadie pregunta, Helga, ¿puedo Augusto, intervenir? 2 segunditos que Augusto hoy estuvo por hablar y después de Augusto sí te damos la palabra, Santi. Bueno, Sí, permiso. Bueno, buenas tardes, Marcelo. No, mi pregunta también venía muy por el lado de la que hizo recién mi compañera Miriam, que era que a la par de que nosotros teníamos estas clases de bionaturalismo y demás, también empezamos a hablar un poco no sé si se me escucha bien, sí, de transmodernidad, las diferentes cosmovisiones que también proponen los pueblos originarios y bueno. Y quería salir también el tema de si el unitarianismo se posiciona esta cuestión del bien común desde una posición occidental o también abarca la posibilidad de esa definición de bien común que vos decías, también es posible abarcar las como visiones del imaginario social de Oriente como también de los pueblos originarios de acá. Creo que Marcelo debe haber tenido un problema porque no lo estoy viendo, así que creo que se le debe haber cortado la conexión Sí. en el medio de la pregunta, así que ahí estamos atentos a la sala de espera. De hecho, voy a sacar la sala de espera. Ahí está. Que justo lo asustaste, Santiago. No sí, llegaste a yo hacer la también. pregunta. Yo también me hubiera asustado. Quería hacer 2 simples preguntitas nada más, 2 inocentes preguntitas. Le acabo de mandar un WhatsApp a Santi diciendo lo mismo. Cortó la luz, ¿no? Me parece que fue un corte de luz lo que pasó, porque todo se apagó acá. Perfecto, Marcelo. Ahora retomamos. Estaba haciéndote una pregunta, Augusto. De cualquier manera, Sí, cualquier perdón. inconveniente que tengas, no sientas esa presión de estar volviendo sin la luz y lo que sea. Sabes No, que te tranquilo, agradecemos tu presencia. pasó eso. Bien, Augusto, si querés. Sí, ahí está. No, buenas tardes, Marcelo, primero que nada. Hola Eh, Augusto, buenas tardes. Sí, no, la pregunta venía muy enlazada con lo de Miriam, que era con el tema del bien común. Eh, Uno toma el bien común también esto como vos decías, como en última instancia muchas veces la fundamentación que utiliza el Estado para realizar determinado acto, tomar determinadas decisiones en el ámbito judicial. Mi duda era que esto que vos decías, lo de las potencias y demás, si esta definición de bien común vos sentís que es aplicable para tanto el pensamiento de Occidente como de Oriente, las diferentes cosmovisiones también que plantean los pueblos originarios y demás. Esto en vista, ¿no? de que en paralelo al naturalismo también vemos el tema de la transmodernidad y diferentes conceptos como eso. Por eso, te quería hacer la consulta porque también muchas veces se toma al bien común como muy basado en los principios judeocristianos de bienestar y demás. Por eso era la pregunta que te iba a hacer. Hola Augusto, qué buena la pregunta. Sobre el tema de multiculturalismo y lo que para las diferentes culturas constituye el bien, ni siquiera el bien común, el bien, ¿sí? Y las diferentes cosmovisiones que la respuesta a esta pregunta generan, derivan,
Recomiendo, bueno, el libro de Renato Ravivaldi, que está recién salido, se llama justamente Multiculturalismo. Es un libro en el cual sus planteos resultan bastante esclarecedores, pero voy a tomar solo un caso que resolvió, es más, si llego a cometer algún error en el relato del caso, pues me van a saber disculpar. Pero se trataba básicamente en Salta. Ustedes saben que existen muchas comunidades originarias, pueblos originarios que tienen su vida en comunidad y que respetan sus costumbres y están de muchas maneras insertos en la comunidad mayor a la que pertenecen como habitantes y ciudadanos argentinos, pero también conservan y son respetados y justamente tienen el derecho constitucional a ser respetados en sus tradiciones y en sus costumbres. Con fundamento en eso, hubo un caso complejo de una comunidad en la que el cacique tenía el derecho a tener la primera relación sexual de las adolescentes después de la menarca, ¿sí? Esto es de la primera menstruación, ¿sí? Se planteó un caso, obviamente, porque eso al criterio que vos has denominado judío cristiano, y yo ampliaría a decir al criterio de Occidente, resulta un tanto repulsivo, ¿no? Y por otro lado está prohibido por la ley y castigado por el derecho penal como delito de abuso sexual agravado, hablando de menores de edad. Se planteó un caso que desde el punto de vista del multiculturalismo es muy interesante, porque llegó hasta la Cámara Federal de Salta. Y en ella, la Cámara Federal de Salta decidió que, sin perjuicio del respeto al derecho que constitucionalmente tienen los pueblos originarios al respeto de sus tradiciones, el límite a dicho respeto es la violación del derecho argentino, la violación del incumplimiento de normas de cumplimiento que resultan obligatorias para todos los habitantes del suelo argentino, incluyendo los pueblos originarios. Yo tengo esa respuesta para darte, ¿sí? Respecto de los pueblos en Oriente, de las culturas orientales, verdaderamente no quiero mentirles, no sé nada de las costumbres de Oriente o de Medio Oriente. Toco de oído, como pueden tocar cualquiera de ustedes, respecto de mi rechazo más enérgico hacia las violaciones de los derechos humanos, sobre todo de las mujeres, en algunos de dichos pueblos. Pero gracias, Helga, abrazo grande. Pero me parece que la clave de bóveda para la resolución de esos conflictos está justamente en que, además de integrantes de esos pueblos originarios y por lo tanto merecedores de todo respeto a sus tradiciones y costumbres, el límite tiene que ser que les estén vedadas las mismas cosas que les están vedadas al resto de los ciudadanos argentinos, ¿no? Porque si no, habría un privilegio que también sería violatorio del principio de igualdad ante la ley. No sé si he dado respuesta, Augusto, que sea mínimamente a tu interrogante. Tengo temor de no haberlo hecho por mi carencia de conocimientos de los pueblos orientales y de Medio Oriente, ¿no? Pero en lo que respecta... Sí, no, la verdad que bastante bien. De hecho, pudiste encontrar una respuesta más concreta de que tal vez yo buscaba algo más abstracto.
también teniendo miedo de tener una respuesta abstracta, me puse una respuesta bastante concreta que, bueno, la verdad que me viene el pelo. Bueno, me alegra. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Hola, Por Sofi. supuesto, Sofía. ¿Cómo está? ¿Cómo ¿Cómo le anda, va? Marcelo? Bueno, nosotros, como habían dicho nuestros compañeros, también leímos el texto de Martín Correa y él habla sobre la injusticia extrema y dice que en realidad cuando se comete una injusticia extrema lo que se deja de lado es la obligación moral de obedecer el derecho. Entonces queríamos saber si usted considera que ante una injusticia extrema lo que desaparece es esa obligación. Y si es así, preguntarle cómo esto se llevaría a la práctica hoy en día, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad donde prima la sanción y que si bien uno puede dejar de lado la obligación moral, de todas formas en algunos casos sufriría las consecuencias represivas del derecho. Muy bien, Sofi. La pregunta es realmente difícil de responder, pero me animo, ¿sí? Quien tiene muy bien desarrollado el tema de la injusticia extrema no es derecho, ustedes saben que es Alexis en su célebre artículo Una defensa de la fórmula de Radbruch, ¿no? Bueno, la fórmula de Radbruch es justamente la formulación de este principio extrem sum rectis, kein recht, esto es, la injusticia extrema no es derecho, que formuló Gustav Radbruch, pero no como un invento, porque en la escuela naturalista eso estaba dicho desde hacía muchísimo tiempo. Ya Tomás de Aquino decía que el derecho injusto no dejaba de ser derecho, sino que el derecho perfecto era jus simpliciter, o sea, derecho simple y llano, derecho en el sentido propio de la palabra, y el derecho defectuoso, por ser injusto, seguía siendo derecho, pero era derecho secundum quid, o sea, era un derecho en términos secundarios, ¿sí? Fíjense, estamos hablando de Tomás de Aquino, no la inventaron los neoconstitucionalistas, ¿sí? Con Radbruch, que también, al igual que Nino, fue un positivista converso, ¿no? Por supuesto, bajo diferentes circunstancias, porque Radbruch tuvo todo un hecho histórico monumental, como fue las atroces injusticias cometidas por el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que sirvió, su formulación sirvió para llevar a cabo los juicios de Nuremberg. Esto todos ustedes lo saben. Pero quien tiene un libro muy bueno, que recopila no solo una defensa de la fórmula de Radbruch de Alexis, sino otros textos del propio Vigo, de profesores de otras universidades, en este momento no me acuerdo, el catedrático de la Universidad de La Coruña, que ya me va a salir el nombre, pero bueno, que sucedió a Pedro Serna. Hay 3, 4, 5 autores que escriben en este libro, que se llama La injusticia extrema no es derecho, publicado por Fontamara, que esta fórmula, ¿sí? Yo lo que creo, con fundamento en lo aprendido por nuestro amigo y maestro Rodolfo Vigo, es que en el caso de la injusticia extrema, el derecho o la norma, no el derecho, la norma es tan extremadamente irracional, adolece en grado tan extremo del requisito esencial para hacer una norma jurídica obligatoria, que deja de ser norma, pierde su naturaleza normativa. Ahora bien, eso dicho en términos teóricos suena interesante, suena razonable, pero como usted ha dicho, Sofi, ¿qué hacemos si estamos sometidos a el cumplimiento de una norma bajo amenaza de sanciones? ¿Sí? Está bien el planteo.
Y ahí tengo la respuesta para darle que ha dado la historia a través de casos, ¿no? Tenemos juicios de Nuremberg, en los cuales no los soldados que cumplieron órdenes, sino los jerarcas nazis fueron sometidos a juicio y condenados por normas ex post facto, o sea, por normas que en realidad ahí hay una discusión. Rosner se ha ocupado de criticar esta fórmula diciendo que promueve la inseguridad jurídica y resulta violatorio del nullum crimen nulla pena sin el eje, ¿no es cierto? Porque dice, bueno, escúchame, se los termina condenando por hechos que al momento de cometidos no constituían delito, ¿sí? Entonces esto afectaría de algún modo a la seguridad jurídica. Pero el tema es que se promueve un ejercicio racional de la normatividad, ¿sí? Entonces, quienes fueron condenados fueron los jerarcas, o sea, fueron quienes estaban en condiciones de dictar las leyes, ¿sí? O sea, que de ellos dependían, no quienes cumplieron las órdenes, ¿sí? Lo mismo pasó en Mauerschützen, en el juicio de los guardianes del muro, ¿sí? Se enjuició a quienes dictaban y ejecutaban las órdenes, no a los soldados rasos que no tenían ese poder de decisión, ¿sí? Bueno, y en la causa Simón ya cambia un poco la cosa, que es nuestro ejemplo de aplicación de la doctrina, de la fórmula de Raoult. Pero en definitiva, para responderle, claro, desde la teoría resulta bastante convincente esto de que era tan extremadamente injusta la norma que uno no pudo pensar, no pudo considerar que estaba protegido por la aplicación de esta ley, porque era extremadamente injusta y evidentemente no constituía derecho. Pero en la práctica, claro, sí, claramente es otra cosa. Bueno, Santiago tenía un par de preguntas que dijo que eran, mientras vos no estabas presente, dijo que eran inocentes y cortitas, así que vamos a ver. Sí. Profe, ¿puedo Buenas hacer una tardes, Marcelo. pregunta? Bueno, un gusto. Como mencionaste al principio que, digamos, tenías como esa voluntad pedagógica o ese ejercicio pedagógico, una simple pregunta que es respecto de ¿qué considerás, digamos, respecto de la fundamentación del justnaturalismo realista o el justnaturalismo teológico? ¿Qué consideras vos, digamos, como adecuado o para encarar en qué situación se encuentra respecto de las otras fundamentaciones del derecho, digamos? Si vos lo ves en retirada, no lo ves en retirada, porque en realidad estamos hablando de una fundamentación que parecería ser que no varía mucho desde 1225, 1275 de Santo Tomás para acá, pero la pregunta sería, ¿cuesta explicarlo? ¿Cuesta? ¿Es una visión que está quedando, una cosmovisión que está quedando un poco obsoleta, ¿no? ¿Cómo ves vos la situación de ahí? A mí me toca a veces dar estos temas y es, digamos, parecería como que tenemos mayores dificultades para explicar la posición del naturalismo realista que por ahí de otras posturas más clásicas como el positivismo de Kelsen o no sé, hasta no sé, la teoría ecológica de Cossio, digamos. No sé cuál es tu opinión sobre eso, sí me gustaría saber. Bien, Santiago, gracias por la pregunta. Por lo pronto, me parece que la mejor manera de empezar la respuesta es decirte que yo como justnaturalista, jamás lo llamaría, porque nunca lo he hecho, justnaturalismo teológico, ¿no? Esa mezcla de derecho y de teología no me parece adecuada para nada, no me parece representativa de la escuela, por más que, digamos, tenga sus cultores que hayan pertenecido por una cuestión histórica a la Iglesia Católica, ¿no? Pero el justnaturalismo, como tal, comienza en Grecia, ¿sí? Aristóteles. Entonces, digamos, tiene que ver, como explicaba recién, con un concepto de derecho como objeto de la justicia
y la justicia como una virtud que recae sobre cosas concretas. Entonces, digamos, este planteo que vos me haces, que es muy frecuente y que nos desafía a los naturalistas en forma permanente, yo creo que se supera con cierta facilidad, porque el fundamento del naturalismo, tal como les dije en esa breve introducción, que pretendió ser una introducción, esas palabras con las que inicié esta linda charla con ustedes, es que el naturalismo no, tal como enseña Vigo, como enseña el propio Mazzini en este libro de entrevistas al que ustedes hicieron referencia, de Botero, tiene que ver con la naturaleza de las cosas, o sea, con lo que las cosas son. O sea, que si vos en vez de hablarme de un naturalismo teológico, me hubieras hablado de un naturalismo metafísico, bueno, ahí yo ahí te hubiera, digamos, tomado el guante, ¿no? En el sentido de que hay una concepción metafísica, una concepción que parte de lo que las cosas son y del fin que tienen al ser, ¿sí? Y yo creo que si uno lo encara por ahí, por supuesto, te imaginas un kelseniano escuchando una explicación de realismo jurídico clásico de carácter metafísico, va a decir, usted está hablando de cualquier cosa menos de derecho. Eso me lo ha dicho Pachi Vibor, que es un maestro, a quien considero un maestro, ¿sí? Lo considero un maestro, es un amigo, primero y principal es un amigo, pero aparte es un maestro. Y él, por supuesto, no está de acuerdo en nada de lo que yo pienso acerca del derecho, en nada. Pero bueno, yo creo que la forma de hacerle ver a los estudiantes como docentes que el naturalismo no está en absoluto en retirada es justamente como el propio Carlos Ignacio Mazzini Correa ha dicho en sus libros sobre derechos humanos. Ustedes saben que a Carlos Ignacio le valió ciertas rencillas, ciertos distanciamientos con la intelectualidad naturalista más ortodoxa, que está representada por algunos sectores de la UBA, perdón, de la UBA no, de la UCA, de la Universidad Católica Argentina y de El Salvador, cuando él se puso a estudiar derechos humanos, ¿no? Y cuando profundizó sobre Finis, diciéndole, bueno, ¿por qué se ha puesto a estudiar eso? Usted está hablando de cualquier cosa menos de derecho natural. Y bueno, no, como dice Carlos Ignacio, es que los derechos humanos, y esto lo suscribe Vigo también, son el nuevo nombre del derecho natural. Esto es, o sea, una racionalidad que tiene que ver con fines, que tiene que ver con bienes, ¿sí? Con bienes humanos básicos, como los denomina John Finis, ¿sí? Una racionalidad en qué, y bueno, en la norma y en todo lo que tenga que ver con el derecho y con el derecho como está este mecanismo que hemos implementado, desarrollado, no creado, desarrollado los hombres para resolver nuestras controversias y para regular nuestra vida en sociedad. Perfecto. Otra pregunta por ahí concreta con lo que venías hablando, porque yo, digamos, y trato de decirle a todos, y me vengo imaginando cada vez que alguien expone o lo que sea, los ejemplos concretos, digamos. Hoy justamente expresaste algo que me pareció interesante, que el problema es si la ley injusta para el bionaturalismo realista es válida, no es válida, digamos, y mencionaste que efectivamente en el juicio de Nuremberg los jerarcas nazis habían sido condenados, algunos juzgados y condenados, no todos, pero una buena parte. Pero vamos a suponer un caso más concreto, vamos a suponer algo que es un poco más polémico también y actual, la ley del aborto, digamos, y yo soy un médico de un hospital de
público, digamos, un médico de guardia, no sé, estoy en el área de, no sé, supongo que será ginecología o obstetricia, y me toca hacer algo que no quiero. ¿Cómo harías, digamos, cuál sería la posibilidad, digamos, porque inclusive está en muchos casos limitada la objeción de conciencia, la posibilidad que vos verías jurídicamente de tratar de evitar realizar alguna acción con la cual no estás de acuerdo y consideras que es injusta, y supongamos que la ley o la racionalidad de la ley nos está diciendo que esa ley que fue dictada, así como otras leyes que puede haber habido en la historia, es irracional y que no la quiero aplicar, digamos. Yo para un poco, me gusta como bajar un poco la teoría a la práctica y ver si se puede solucionar. No sé si entiende la pregunta. Sí, sí. Mira, la limitación de la objeción de conciencia en los hospitales públicos, digamos, no está dicha la última palabra, ni mucho menos, ¿sí? Esto de que los médicos de los hospitales públicos no tienen el derecho a la objeción de conciencia, no está resuelto de ninguna manera, ¿sí? Hay antecedentes, esto lo tiene muy estudiado el doctor Jorge Portela, profesor de la Universidad Católica Argentina. El derecho a objeción de conciencia es un derecho constitucional, ¿sí? Que deriva de la libertad, que es justamente un paradigma republicano que puede ser restringido o que puede ser restringido en casos muy excepcionales. O sea que claramente a mí me parece que un profesional, ni hablar de una entidad privada, pero de un hospital público perfectamente puede alegar la objeción de conciencia para obligarse a efectuar una práctica que está reñida con sus convicciones más íntimas desde el punto de vista moral, ¿sí? En la medida en que se haya declarado objetor de conciencia y haya explicado por qué. Realmente yo no veo inconveniente constitucional alguno. Por el contrario, creo que tiene mucho sustento constitucional la objeción de conciencia. Y bueno, como te digo, no está resuelto de manera definitiva de ninguna manera. Bueno, muchas gracias. Por favor, de nada. Miren, se me está por cortar porque me estoy por quedar sin batería. Ahora sí se me va a cortar y no. Bueno, entonces si no vas a poder volver, Marcelo, te agradecemos mucho. No sé. Yo te aprovecho porque también del diálogo con los estudiantes, las estudiantes el día de ayer, surgió una cuestión que está muy vinculada a lo que vos habías respondido en alguna de las preguntas anteriores y que tiene que ver con esto de los bienes humanos básicos. ¿Verdad? Vos estuviste hablando de los derechos humanos. Yo, aunque por ahí no comparta demasiado de la fundamentación naturalista de los derechos humanos, hablando en clase, les decía que me parece que es una de las doctrinas, de las corrientes que más cómodo se maneja en lo que es el fundamento de los derechos humanos, el naturalismo, porque tiene mucha terminología y parte de la concepción social de los derechos humanos está muy vinculado al naturalismo. Incluso el naturalismo clásico, aunque en un primer momento se hace referencia a otros autores. Pero más allá de eso, una de las cuestiones que surgía en clase y que surgía como una especie de cuestionamiento, tiene que ver con los bienes humanos básicos y en qué medida una imposición de ciertos bienes humanos básicos no puede, o de un catálogo de bienes humanos básicos, no puede generar ciertas contradicciones en una sociedad pluralista, incluso como dice Rawls, con un pluralismo razonable, si ahí no puede generar alguna especie de conflicto, y en todo caso también lo que se preguntaban algunos estudiantes es qué concepción o qué idea tenés vos de estos bienes humanos básicos, cómo alcanzarlos, si tenés alguna especie de catálogo más abierto o más cerrado, más definido, o si son por ahí más conceptos generales y que después se pueden aplicar a casos concretos. Bueno, sí, gracias por la pregunta, Rodrigo. El tema es, cuando ibas formulando la pregunta, cuando estaba formulando la pregunta, obviamente te imaginarás que pensaba en el aborto, ¿no? Es como de cajón.
Porque claro, nadie puede negar, yo tampoco lo hago, sería necio, que en el derecho argentino el aborto es un derecho. ¿Sí? Eso está consagrado así por la ley, está legalizado. El aborto no solo está despenalizado, sino que está legalizado y por lo tanto constituye un derecho de la persona gestante, ¿no? Para usar terminología adecuada a los restantes instrumentos legales en materia de igualdad de género. Ahora, por supuesto, desde una concepción justnaturalista no podemos estar de acuerdo con el contenido de ese derecho. Porque parece que hay una irracionalidad. La irracionalidad que está dada por el hecho de constituir la acción de abortar un ataque a uno de los bienes humanos básicos, cuál es la vida, ¿no? En ese sentido me remito inexorablemente a Finis y me remito sin sacarle y sin agregarle un punto ni una coma. O sea, una acción que constituya un ataque a cualquiera de los bienes humanos básicos nunca puede constituir el contenido de un derecho. Esto es así. Y en relación con lo que me preguntabas respecto del catálogo de bienes humanos básicos que presenta Finis, bueno, recordemos que Finis es un autor que en Natural Law and Natural Rights, su opus magister, presenta estos 7, ¿no es cierto? Pero no lo presenta como un número clausus, ¿sí? Pueden ser más, pueden ser diferentes a los planteados, los mismos planteados de una manera diferente. El tema es que estos bienes humanos básicos son los bienes reconocidos como bienes por todas las culturas, o por lo menos todas las culturas occidentales, ¿no? Entonces, esta cuestión analítica de Finis para demostrar la existencia de estos derechos naturales o la característica de naturales de estos derechos, ¿no? Lo último que tengo para decir es que esta explicación finiciana de los derechos, esta fundamentación finiciana de los derechos naturales, tampoco es compartida por todos los justnaturalistas, ¿eh? Los justnaturalistas más ortodoxos no les gusta mucho Finis. Es más, a algunos no les gusta nada Finis, ¿sí? Y uno de mis maestros, Francisco Carpintero Benítez, catedrático en Jerez, un hombre grande, de una extraordinaria y prolífica carrera, tiene escritos más de 40 libros, y es un hombre muy generoso con su conocimiento, y tiene libros realmente muy buenos sobre la ley natural, sobre los derechos naturales. Él dice que Finis no le gusta porque son demasiadas categorías, demasiado analítico, ¿no? Y bueno, eso es algo a tener en cuenta. Finis, si bien es el representante actual más importante dentro del justnaturalismo, no es un representante arquetípico del justnaturalismo, ¿no? Porque es demasiado analítico, ¿eh? Pero sí, yo coincido con él en ese sentido. O sea, una acción cuyo contenido implique el atentado directo, no como consecuencia indirecta siguiendo la teoría del doble efecto. Ojo, eso sería otra cosa, ¿sí? Esto es cuando el caso de la muerte se produce como una consecuencia secundaria no buscada por la acción, ¿sí? En relación con la teoría del doble efecto, recomiendo ampliamente los desarrollos que al respecto ha hecho Juan Ciancierro, profesor argentino de la Universidad de Navarra, ¿sí? Pero cuando la acción vaya directamente contra un bien humano básico, no puede constituir nunca el contenido del derecho. En eso adhiero a la doctrina de John Finis. Marcelo,
Buenas tardes, ¿me escucha? Hola Lara, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Yo, escuchándolo, hablando de este tema del aborto, me surgió la pregunta de si se puede resolver estos casos judicializados que llevan, por ejemplo, el aborto, y dejar de lado la doctrina filosófica, es decir, traicionar lo que, por ejemplo, la postura iusnaturalista cree. Bueno, claro, está bien. A ver, si esto cae en manos de un... Pero ojo, a ver, voy a romper una espada en relación con este argumento. No solo pasa con el aborto, pasa con muchísimos. Yo diría que pasa con casi todos los temas que presentan un mínimo de complejidad, de todos los casos. Siempre la postura filosófica del juez incide en la decisión. Esto es así. Esto es así. De hecho, tenemos los análisis que hace de casos Ravivaldi en su libro sobre interpretación jurídica, como en la Corte Suprema de Justicia sobre temas centrales que hacen a la discusión jurídica central en la sociedad. Bueno, se ven reflejados en las disidencias de los distintos jueces en la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando del máximo tribunal, ¿no? O sea que, volviendo al tema del aborto, que pasa, insisto, con otros temas, claro, un juez iusnaturalista ya presumimos cómo va a fallar, ¿no es cierto? Ya presumimos cómo va a fallar. O sea que, en definitiva, lo que a mí me parece que habría que hacer un poco para responder su pregunta es tratar de seguir trabajando en consensos. Daría la impresión que, sobre todo en este punto, en el tema del aborto, es muy difícil lograrlo, ¿no? Al consenso. Daría la impresión que es casi imposible. Pero me parece que es uno de los pocos temas en los cuales un consenso unánime no se puede encontrar. Creo que en ese sentido la mayoría de los temas presentan posibilidades de acuerdo social respecto de ellos, ¿no? Claro, el aborto es una situación extrema y en relación con su pregunta, si se podría resolver dejando de lado las concepciones filosóficas de quien deba resolver, y yo lo veo difícil, Lara, porque creo que, reitero, en todos los casos siempre está presente la concepción subyacente en la decisión judicial, que es la postura filosófica del juez, o sea, una subjetividad, ¿sí? Fíjese que yo empecé este tema y puse en el tapete el tema del aborto, diciendo o reconociendo que el aborto es un derecho en el derecho argentino, porque sería una necedad negarlo. Sí, está reconocido, ¿sí? Pero después de decir eso, dije que no estoy de acuerdo y di las razones por las cuales, para mí, el aborto no puede constituir un derecho. Pero eso es lo que yo pienso y lo que cualquier juez, que muchos jueces piensan así, piensan respecto del aborto. Pero una cosa es lo que el juez piensa y otra cosa es lo que la ley dice, ¿cierto? Esto es así. El propio Tomás Casares, está citado ahí en mi libro, y un naturalista si los hay, ¿no? Decía que en el derecho la subjetividad del juez queda de lado frente a la autoridad de la ley. Eso lo dijo Tomás Casares. ¿Por qué? Porque el naturalismo, muy por el contrario de lo que afirma García Amado cuando habla de iusmoralismos y mete a todos en la misma bolsa, al neoconstitucionalismo y al iusnaturalismo todos juntos, para el iusnaturalismo la autoridad de la ley es muy importante. Pero bueno, una cosa es que se considere la autoridad de la ley como muy importante por razones de respeto al orden, y otra cosa es que se esté de acuerdo con su contenido y no se, voy a usar un término medio bélico, pero no se combata con las armas que el propio sistema
otorga, ¿no? Que son, por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad que están tramitando en muchos tribunales del país y que algún día llegarán a la Corte y algún día la Corte se tendrá que expedir. Ustedes saben que la Corte no tiene plazo para resolver. Bueno, una o dos preguntas más y vamos a ir cerrando la clase. Por ahí si alguien, Geraldine. No le escucho, Geraldine. No, no se te escucha ahí. Si querés hacer la pregunta por el chat y la leemos en voz alta. Bueno, acá no sé si puedes leer, Marcelo, pero igual para el resto lo que consulta es el juicio, entiendo que refiere al análisis, tanto jurídico como ético, que puede realizar el justnaturalismo cuando existe una desproporcionalidad en las penas aplicadas en los casos y en los derechos de las personas que los cumplen, digamos, cómo afrontar esa situación. Gracias, Geraldine, por la pregunta. Claro, el juicio del justnaturalismo es absolutamente negativo respecto de la desproporcionalidad de las penas, porque implica una injusticia. Es decir, digamos, el justo legal, como enseñó Aristóteles, es lo que antes de la sanción de la ley daba lo mismo, pero después de la sanción de la ley resulta obligatorio. Ahora, la ley puede ser injusta, ¿sí? E incluso, no hablemos de la norma, hablemos de la resolución judicial, que establece una pena desproporcionada a la sanción. Bueno, en ese caso estamos frente a un caso de clara injusticia, ¿sí? El juicio que hace el justnaturalismo es que esa sentencia es una sentencia injusta, que en buena hora si existen mecanismos dentro del sistema y del ordenamiento jurídico para pedir su revisión y su adecuación a pautas de justicia más adecuadas, ¿sí? Ese es el juicio, o sea, no cabe duda que cualquier acción del Estado que implique una sanción desproporcionada, porque recordemos que el Estado es el titular de la función punitiva, ¿no? Y el titular exclusivo de la función punitiva. Entonces, cualquier desproporción en la aplicación de una sanción resulta injusta para el justnaturalismo. Y por lo tanto, no constituye derecho, constituye un derecho secundum quid, ¿sí? Un derecho defectuoso, ¿sí? Bueno, creo que, no sé si compañeros, compañeras de cátedra tienen algo para preguntar o agregar, si no, podemos ir cerrando. Obviamente agradecerte, Elga tenía otro compromiso, se tuvo que retirar a los 5, pero me encargó que agradeciera mucho la participación, los aportes, esto que entiendo que es importante para nuestros estudiantes, que ver que hay filósofos de carne y hueso, que por ahí la filosofía está medio alejada o se piensa alejada de la realidad, del día a día, incluso en este trabajo de jurisprudencia, la idea era que vean cómo puede tener una aplicación práctica en algo tan fundamental para la vida profesional que van a tener y también la vida como ciudadanos y ciudadanas, que son las decisiones judiciales, ¿verdad? Pero bueno, Marcelo, muchísimas gracias. No te podemos ver, entendemos que estás sin muchas cámara. gracias a ustedes. Y bueno, esperamos en algún día tenerte en vivo y en directo por acá.
Sí, Muchas sí, va a gracias, ser un gusto. Seguramente va a llegar ese día. Y les quiero Bueno. decir nada más que les agradezco nuevamente. Ha sido realmente muy placentero para mí compartir este momento con ustedes. Un gustazo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hasta luego.